8:40 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 2 décimas. Pueden comunicarse con nosotros a través del 4302-2258, enviando un mail a yatienedientes@gmail.com o poniendo nuestro Facebook Ya Tiene Dientes y comentando a través de nuestro sitio de Facebook. También, bueno, ahí está el Twitter y demás. Está con nosotros la licenciada. Licenciada, ya me hiciste licenciada, me faltan unos añitos todavía. Está la señorita Soledad Arias, que le cae la información así, la tecnología, el ecologismo en la cabeza, lo tiene todo ahí. Vamos a hablar de mitos y verdades del ecologismo. Estuvimos charlando fuera del aire sobre eso y nos pareció un tema interesante, sobre todo las creencias que tenemos tenemos los seres normales. Y muchos oyentes... Lo voy a tomar como un cumplido, porque podría tomármelo mal también. Sí. Que tenemos los oyentes también sobre cosas que nos meten en la cabeza y que pensamos que son ciertas, pero que de verdad son mitos. ¿Por dónde podemos empezar? Primero, una cosa de las que estuvimos hablando fue el tema de que si uno duerme con plantas, las plantas le quitan el oxígeno y se mueren. ¿Eso es verdad? Bueno, eso era algo que nos decían, sobre todo a mi generación, no sé, nos decían eso cuando estábamos en la primaria, ¿viste? Cuando vos decís, ¿pero de qué estamos hablando? Porque, o sea, sí, las plantas consumen oxígeno de noche y de noche no liberan oxígeno. Y consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono como cualquier otro ser vivo, animal, digamos. Pero no consumen tanto como para acabarse todo el oxígeno de una habitación. Eso es como si te dijeran, no, ¿cómo vas a dormir de a dos? Se van a acabar todo el oxígeno. ¿Viste? O es como si dijeras, no podés dormir en la selva tropical. Todos se mueren a la noche en la selva tropical, porque está lleno de plantas. Claro, es algo muy raro, yo no entiendo de dónde sacaron eso. Claro, es algo muy raro. No, eso no es verdad. No te vas a morir. De hecho, hay algunas plantas raras, sobre todo las suculentas y los cactus, que hacen justo lo contrario. Toman dióxido de carbono de noche. Porque de día, como hace mucho calor y están recordemos a los oyentes, ¿cuál es el proceso de la planta? Es decir, la planta respira como nosotros, toma oxígeno y produce dióxido de carbono, pero también toma oxígeno, toma dióxido de carbono, luz, y lo convierte en azúcar. Para simplificarlo, en azúcar. Ese azúcar después las puede convertir en otras cosas y con eso se alimenta y construye su estructura. Otra pregunta. Y libera oxígeno. ¿Es cierto que, es decir, plantando más árboles hay más oxígeno? No necesariamente, porque es un ciclo y en realidad está bastante equilibrado. Vos tenés plantas que consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno, pero también tenés animales y otros seres vivos como hongos y también otros que son otras clases que agarran esas plantas, se las comen, o si la planta se muere las descomponen y vuelven a consumir oxígeno para liberar dióxido de carbono. Entonces, si vos plantás un árbol nuevo y lo plantás en la tierra, empieza a liberar oxígeno y fija dióxido de carbono, porque para construirse necesita dióxido de carbono, eventualmente ese árbol se va a morir o le va a pasar algo y entonces vuelve al ciclo y vuelve a liberar el dióxido de carbono y el oxígeno se vuelve a consumir. Entonces es un ciclo cerrado, está equilibrado eso. Entonces sí, es bueno por otras cosas. Limpia el aire, pero no porque produzca oxígeno, porque ayuda, por ejemplo, que las partículas que están flotando se asienten o protege el suelo de la erosión. Eso sí es verdad. Pero no vas a aumentar la cantidad de oxígeno en el planeta por plantar árboles o plantas. Bueno, no, ahí teníamos otro mito. El otro mito es el cambio climático. Es decir, mañana nos morimos si se calienta, el calentamiento global. Es cierto lo que nos dicen, digamos, porque hay dos corrientes. Es decir, personas que son apocalípticas y que dicen que el planeta, no sé, está aumentando en constante evolución y que caemos en un abismo si no hacemos algo. Y hay otros que dicen, no, es todo mentira, es decir, de acá, es decir, el calentamiento digamos, todo se ejecuta de forma normal y es un verso de estas personas que hacen negocio a través de vendiendo libros, a través de protegerla del medio ambiente y demás. Y es un tema bastante complicado. Desde el punto de vista científico,
para uno estar seguro de que un cambio climático es verdad, necesita mucho tiempo de estudio. Porque el clima es algo que tiene mucha variabilidad y mucha variabilidad aleatoria. Entonces, para vos estar seguro de que realmente está subiendo, necesitas muchos años de datos y ver que eso sigue subiendo. Porque si no, podría ser que, bueno, justo nos tocó una década en que la temperatura estaba más alta. Eso a veces pasa y ha pasado en la historia. Entonces, sí es verdad que en los últimos años se ve un aumento. Pero lo que no se puede saber todavía con la cantidad de tiempo registrado es si ese aumento es una tendencia mayor o justo fue la casualidad. Entonces, lo mismo con las tormentas. Claro, siempre hay algunas épocas en que hay más tormentas o hay más terremotos. Eso pasa naturalmente. Entonces se necesitan muchísimos datos para estar seguros de que eso no es causa del azar y realmente es una tendencia. No tenemos los datos suficientes para asegurar eso. Quiere decir que estas personas que son apocalípticas y venden libros sobre que el fin a través del calentamiento global, no es que dicen la verdad, ellos marcan una tendencia, claro, pero no es que sea la verdad. Sí hay datos que los apoyan, no es que no haya datos que los apoyen, pero no es del todo concluyente. Ese es el tema. Sí hay datos que apuntan para ese lado, pero uno no está seguro si fue justo una casualidad o es una tendencia que se va a continuar. ¿Cuál es el tema? También, bueno, en ese caso lo único que te queda es decir, bueno, yo creo que es esto, creo que el calentamiento climático es real, o puedo decir, no, yo creo que justo fue la casualidad de estos años que fueron más calientes. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el calentamiento global fuera real, cuando realmente tengamos los datos suficientes para estar seguros, ya no vamos a poder hacer nada. Ese es el problema. El riesgo. El riesgo que existe. Y eso, digamos, todavía no hay certeza en cuánto tiempo puede ser. No se sabe, porque el problema de los modelos climáticos es que requieren muchísimo tiempo de validación y tampoco tenemos tanto tiempo de historia, de registro exacto de lo que fue la climatología. No es como la película El día después de mañana, esa que se congela Nueva York. Esa película está buena y puede suceder eso, en realidad sí podría. El tema es que no hay cómo saberlo de forma científica, digámoslo, como, ¿entendés? Es como que no existen datos concluyentes sobre eso. Existen tendencias y cada uno las puede interpretar como mejor le parezca. Entonces es complicado, es un tema muy complicado. Además también hay muchos intereses económicos y eso también hace que la ciencia ni siquiera sea tan objetiva como debería. En un negocio. Claro, porque si vos sabes que el calentamiento global es verdad, tendrías que ya mismo dejar de consumir ese dióxido de carbono que lo tirás al aire porque, o sea, nos vamos a morir todos. Tampoco es tan así, pero, o sea, estás provocando un cambio grave. Pero eso requeriría millones y millones de dólares o miles de millones, una cantidad exorbitante de dólares o la moneda que quieran para reajustar todas las industrias. Entonces hay muchos intereses económicos ahí. De hecho, muchas de las industrias nuevas, más ecológicas, son menos rentables al corto plazo que cualquiera de las otras. Entonces, bueno, el problema es el riesgo. Si vos realmente llegás a tener la conclusión, ahí ya no vas a poder hacer nada. Ya no vas a poder volver atrás. Claro. Entonces, bueno, hay gente que prefiere prevenir y decir, bueno, no estoy tan seguro, pero hay ciertos datos que me dicen que podría pasar esto. Entonces, por las dudas hago tal cosa. Y otros que dicen, bueno, al corto plazo gano millones y millones, bueno, no me importa. Sí. Y además tampoco sabemos si va a pasar en nuestra generación, en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. También está eso, la misma mortalidad del hombre hace que no nos importe lo que pase dentro de, qué sé yo, 200 años, no nos importa. Es verdad, es como pensar si se muere el sol, por ejemplo. Sí, bueno, para eso falta todavía más. Así que se acabe el agua. Claro. Otra pregunta, va dos para ir concluyendo. Una, volviendo al tema de las plantas que te hacen morir, sacándote el oxígeno en una habitación cuando vas a dormir a la noche. Bueno, el tema del riesgo de las estufas, porque las estufas sí son verdaderas trampas mortales que a uno lo terminan. Lo pueden llegar a matar. El tema de las estufas es, si bien consumen mucho oxígeno, y mucho más oxígeno que el que consumiría un ser vivo, el problema más grave no es ese. Una estufa que no es tiro balanceado, estamos aclarando. Claro, porque el tiro balanceado tira hacia afuera. Tira hacia afuera. Y entonces, en principio, no nos
no estamos en un ambiente cerrado. El problema es el ambiente cerrado. La estufa común. Donde O prender el horno. Una cantidad limitada de aire, o sea, que esté muy cerrado o bastante cerrado, que uno tiene una cantidad limitada de aire y se deja toda la noche prendido un fuego, cualquiera el sea. Horno, por ejemplo. El horno, por ejemplo, una hornalla o lo que fuera. Ahí estás consumiendo oxígeno. Igual el mayor problema son las llamas amarillas o rojas. Porque las llamas azules, si bien consumen bastante oxígeno, no pueden consumirse todo el oxígeno que uno necesita para respirar, cerrada. Al menos no en condiciones normales. O sea, eso no es común, prácticamente nunca pasa eso. Lo que pasa es, cuando las llamas son rojas o amarillas, se produce otro gas, que no es el dióxido de carbono, se produce uno que se llama monóxido de carbono. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? Se pegan donde debería pegarse el oxígeno. En nuestro cuerpo, nosotros tenemos la sangre, unas partículas en la sangre que se llaman hemoglobina, que son las que llevan el oxígeno a las partes del cuerpo. Y para eso el oxígeno se tiene que pegar ahí. El monóxido de carbono se pega más fuerte que el oxígeno. Le gana. Entonces el oxígeno no puede movilizarse. Entonces uno tiene oxígeno en los pulmones, pero no tiene oxígeno en el resto del cuerpo y se asfixia. Ese es el problema. Es el daño que provoca tipo una llama amarilla. Claro. De una hornalla, una estufa o un horno que larga mal el gas. Viste las estufas económicas que son a leña, todas esas producen monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es tóxico en concentraciones relativamente bajas, por eso, porque se pega mucho más fácil que el oxígeno. Entonces, quizás hay un montón de oxígeno todavía en el ambiente, pero vos ya no lo podés usar porque tenés la hemoglobina inutilizada. Está bien, está bueno aclararlo porque bueno, ahora se va a venir la época invernal, no en estos días que tenemos como un pequeño veranito de mayo, pero sí se va a venir el frío y es bueno que digamos los oyentes que están escuchando sepan por el tema de la llamarada, de la llama que es... Claro, si la llama está amarilla, lo mejor es fijarse si por ejemplo no está sucia o bueno, hay llamas que siempre van a ser amarillas como la del fuego, ahí dejar aunque sea un poco abierta una ventana, que bueno, no es lo más eficiente del mundo, pero bueno, tampoco perdés tanto calor por un poquito que dejes abierto. ¿Hay diferencia entre una estufa y un horno? ¿Dejar abierto un horno y la estufa o prácticamente no, cumple la misma igual el horno función? en general tiene la llama azul, así que... Cumple la misma función que una estufa. Sí, cumple la misma función, pero es bastante menos eficiente porque está pensado para otra cosa. Entonces el calor se mantiene ahí adentro, lo que sale hacia afuera es poco, gasta muchísimo gas. La última pregunta para ir cerrando. Hay la diferencia que me decías, ecologismo y ecología. ¿Qué quiere decir? Eso es una muy buena pregunta. El ecologismo, digamos, sería lo que uno en la vida cotidiana trata de preservar el ambiente o ser respetuoso con la naturaleza o como uno lo quiera llamar, entonces adopta ciertas actitudes para tratar de generar menos impacto en la naturaleza. Eso podríamos definir como ecologismo. La ecología es una ciencia, rama de la biología, que estudia las interacciones entre individuos y esos individuos cómo se estructuran en distintas es decir, la mayoría niveles. de sociedad hace ecologismo, no practica ecología. Ya. La ecología es eso, interacción entre individuos y cómo se estructuran los distintos niveles. Puede ser individuos de la misma especie, individuos de distintas especies, ecosistemas, biomas. Son distintos niveles y todos esos niveles los estudia la ecología, que es una ciencia. Claro. Lo que uno hace es ecologismo. Está bien, muy bien. Excepto yo que bueno, yo estudio ecología. Muchas gracias, Soledad, por espero que lo hayan disfrutado. Los oyentes, vamos con algo de música con Serú Girán, este tema Llorando en el Espejo.